¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a dar continuidad con el cálculo de derivadas por medio de fórmulas o bien por medio de reglas de derivación. Empecemos y analicemos nuestro ejercicio del día de hoy. Bien, aquí tenemos nuestro ejercicio y vamos a analizarlo para saber cuál de todas estas reglas utilizaremos para la derivada de esta función f. Bien, analizamos que aquí tenemos un valor constante que está multiplicando a un paréntesis. Pues bien, quiere decir que esta constante está multiplicando a una expresión que podemos llamar u, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente lo que vemos es una constante, una c por una u. Si buscamos en nuestras reglas de derivación, tenemos una expresión para derivar una c por u. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Veamos. Vamos a insertar una ecuación. Y en esta ecuación vamos a escribir la derivada de f con respecto a la variable x es igual. Y veamos qué nos pide hacer nuestra fórmula o nuestra regla número 5. Dice, escribe la letra o el valor de c. En este caso la c dijimos que era este menos 6. Pues bien, ese menos 6 lo vamos a escribir aquí en nuestra derivada. Y escribimos el valor de c. Y luego dice, multiplícalo por la derivada de u. Recuerden que esta comilla significa derivada o simboliza una derivada. Entonces la derivada de lo que estás llamando u. Pues bien, entonces aquí vamos a poner nuestro símbolo de derivada. Escribimos d sobre dx, ¿de acuerdo? ¿Derivada de quién? De lo que yo estoy llamando como u, ¿sí? Esto que estoy sombreando es lo que yo denominé como u, c por u. Y entonces, si aquí me pide la derivada de u, pues voy a escribir derivada de quién? De u. De acuerdo. Pues entonces, hasta aquí queda la aplicación de la fórmula número 5, que me pidió escribir c por la derivada de u. Pues bien, continuemos. Tenemos que seguir el proceso de derivación, dado que aquí se nos presenta otra derivada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que derivar esta expresión que es una suma algebraica. Y nosotros en temas anteriores ya hemos derivado sumas algebraicas con la fórmula 7. Para derivar una suma algebraica tenemos que derivar cada término presente en nuestra suma algebraica. Así, si yo tengo dos términos, tengo que derivar cada uno de estos dos términos. Vamos por el primero. Entonces, tenemos menos 6 que multiplica a la derivada y vamos a derivar 5 por x a la 4. Es decir, aquí tenemos una constante por una variable a la n. Una c por x a la n. Fórmula número 4. Cx a la n es igual a n por c, es decir, 4 por 5, 20, por x. Entonces escribimos x elevado a la n menos 1. Entonces tenemos que elevar esta x a la n menos 1. Si n vale 4 menos 1, quedaría entonces 3. Y ya derivé el primer término de la suma algebraica. Menos, escribimos menos, la derivada de una cx. Y aquí vemos que la derivada de una cx es el valor c. Pues entonces sería menos 4 en este caso. Y entonces, ahora sí, como ya no me quedó ningún símbolo de derivada, pues terminó mi proceso de derivación y esto finalmente es la derivada de mi expresión f. Pues bien, hasta aquí este ejercicio y vean que nuestra regla
principal que utilizamos fue la regla número 5. Vamos a otro ejercicio. Bien, aquí vamos a analizar este ejercicio y vemos que este 7 medios, todos sabemos e identificamos que es una constante, es una C que está multiplicando a todo un paréntesis. Entonces, puedo decir que todo este paréntesis que estoy remarcando aquí, y lo voy a poner en rojo para visualizarlo de mejor manera, todo eso es una U. Tenemos una C que multiplica a toda una U. C por U. Fórmula aplicar, fórmula número 5. ¿Qué me pide hacer esta fórmula? Pues vamos a ver. Entonces escribimos. Vamos a insertar aquí una ecuación. Y escribimos que la derivada de f, es decir, f', con respecto a mi variable x, es igual. Y vamos, la fórmula 6 me pide, escribe el valor c. ¿Quién dijimos que era c? Este 7 medios de aquí. Pues bien, entonces escribimos esa c. Bien, ¿qué más? Dice, multiplica esa c por la derivada, pues vamos a poner nuestro símbolo de derivada, que es d sobre dx, derivada ¿de quién? La derivada de lo que nosotros llamamos u, que a propósito yo lo puse en rojo para identificarlo claramente. Entonces la derivada de esto que yo denominé como u. Pues entonces derivada de esa U. Hasta aquí ya terminó la aplicación de la fórmula número 5, que me pidió C por la derivada de U. C por la derivada de U. Bien, seguimos el procedimiento. Tenemos que nuestra derivada va a ser la siguiente. C por la derivada de U, y en U tenemos una suma algebraica. Pues nuevamente, la derivada de una suma algebraica la encontramos calculando la derivada de cada término que hay en la suma independientemente. ¿Cuántos términos vemos en esta suma? 1, 2 y 3 términos. Pues vamos a derivar cada uno de esos términos. Empezamos. En el primer término tengo una c por x a la n. Tengo que multiplicar en c por x a la n, n por c. Es decir, 5 por 4, 20. Por x a la n menos 1. Entonces tengo que elevar esa x. Vamos a elevarla. Bien, la elevamos a la ¿cuánto? A la n menos 1, es decir, 5 menos 1, 4. Pues bien, ya aquí derivé el primer término de la suma. Sigue una resta, ponemos menos, y ahora aquí, en el segundo término, nuevamente tenemos c por x a la n. Entonces fórmula 4 otra vez, n por c, es decir, 4 por 3, 12, por x, elevada a, vamos a elevarla, elevada, aquí está, a la n menos 1. Si n vale 4 menos 1, 3. Finalmente tenemos una suma más, este más, cx. Tenemos una c y una x. Y la derivada de una cx, fórmula 3, cx, es igual a c. Es decir, en este caso, 4. Cerramos nuestro paréntesis, lo cerramos y aquí termina nuestro proceso de derivación. Ya no hay más derivadas dentro de esta expresión que realizar. Finalmente, este es entonces el resultado de esta derivada. Pues bien, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. La fórmula que analizamos en esta clase fue la derivada de una c por u. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta pronto.